Hola, ¿qué tal? Soy Brian Campos y en este video se explicará el tema de geometría para el grado de quinto año de secundaria, cuyo tema es congruencia de triángulos. Podemos notar aquí el tema y vamos con la congruencia de triángulos. Tenemos cuatro casos para la congruencia. El primer caso o criterio sería el de lado, ángulo, lado. Cabe recordar que la congruencia de triángulos significa que dos triángulos van a ser exactamente iguales en medidas de los lados y medidas angulares. Por ejemplo, tenemos triángulos diferentes, el triángulo ABC y el triángulo LMN. Estos dos triángulos van a ser congruentes si es que cumplen el primer caso, lado, ángulo, lado. Quiere decir lado, ángulo, lado. Y si la misma secuencia se sigue en el segundo triángulo, quiere decir que estos dos triángulos van a ser iguales, que estos dos triángulos son congruentes. Esa es la palabra que se va a utilizar. Segundo caso, tenemos el caso ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Y si vemos eso en otro triángulo, quiere decir que esos dos triángulos son congruentes. Siguiente caso, el caso lado, lado, lado. Cuando los tres lados de un triángulo son iguales a otro triángulo, estos dos triángulos van a ser congruentes. Y el último caso, ángulo, lado, ángulo, lado mayor. Ángulo, lado, lado mayor va a ser de esta manera: ángulo, lado y lado mayor. Este lado mayor es el lado que se opone al ángulo obtuso, mayor que 90 grados. Bien, tenemos estos problemas de aplicación para que ustedes los puedan revisar. Y también tenemos la aplicación de la congruencia, el teorema de la bisectriz y el teorema de la mediatriz. El teorema de la bisectriz nos dice lo siguiente, que si sobre un punto de la bisectriz de un ángulo colocamos alturas a los lados, esas alturas van a ser iguales. Además, la porción de los ángulos también van a ser iguales. La porción de los lados de los ángulos van a ser iguales. Lo mismo en la mediatriz. Si sobre un punto de la mediatriz trazamos segmentos a los lados opuestos de un triángulo, van a hacer que estos dos lados sean iguales. Además que las bases también son iguales y el ángulo que se forma va a ser 90 grados. Continuamos con la siguiente hoja y tenemos la aplicación para el problema número 1 y el problema número 2. Aquí también para que lo puedan revisar. Y ahora vamos con el teorema de los puntos medios o base media. Este teorema nos quiere decir que si los lados de un triángulo se dibujan, en los lados de un triángulo se dibujan puntos medios y luego se unen estos puntos medios, esa distancia, ese segmento se va a llamar base media y está relacionado con la base, que va a ser la mitad de la base. Por ejemplo, si la base mide 10, la base media va a ser 5. Teorema de la menor mediana de un triángulo rectángulo. Si tenemos un triángulo rectángulo y sobre el vértice donde está el ángulo recto trazamos una mediana, esa mediana va a ser igual a la división de la base. Eso quiere decir que este segmento, el segmento de la mediana, va a ser igual a B. Continuamos. También tenemos aquí en la aplicación el problema 1 y problema 2. Bien, vamos a pasar a resolver los ejercicios. Tenemos el problema número 1.
Nos dice, en los lados AC y BC de un triángulo ABC se ubican los puntos E y F respectivamente, tal que AB es igual a S igual a BC. Nos dicen que la medida del ángulo EBA es igual a la medida del ángulo FS. Además que la longitud EB más el doble de la longitud EF es igual a 36. Calcular EF. Vamos a dibujar y resolvemos el problema. Aquí tenemos el dibujo del problema y bueno, nos faltaría colocar EB. EB vamos a colocarle acá una letra que sea A. O sea que A más el doble de EF. EF vamos a colocarle otra letra a FB más el doble de B es igual a 36. Entonces nos piden calcular EF, o sea B. ¿Cómo resolvemos este problema? Pues podemos observar en el triángulo grande que es un triángulo isósceles, debido a que el lado AB es igual al lado BC. Entonces podemos colocar ángulos aquí y por acá. Estos dos ángulos son iguales, debido a que se oponen a lados iguales, alfa y alfa. Bueno, el problema ya estaría casi resuelto, porque aquí en este triángulo se puede aplicar la congruencia con el caso ángulo, lado, ángulo. Veamos, teta, ángulo, lado, ángulo. Y en este caso, aquí en este triángulo también iban a ser congruentes, porque tienen la misma secuencia: ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, el lado opuesto a alfa es A, y aquí el lado opuesto a alfa es B. Eso quiere decir que van a ser de igual medida. A tiene que ser igual a B. Si A es igual a B, puedo reemplazar aquí A más A es igual a B. B más 2B igual a 36. Resolviendo esta ecuación nos sale que B es igual a 12. B es igual a 12. Esa es la respuesta del primer problema. Vamos con el problema número 2. Tenemos el problema número 2, donde nos pide calcular A menos B. Bueno, podemos empezar colocando que estos dos lados van a ser iguales, debido a que están dentro de un mismo triángulo rectángulo. Y además los ángulos son iguales, por lo tanto sería el triángulo de 45, donde sus dos lados, los dos lados de los catetos son iguales. Bueno, con eso tenemos una primera parte. Luego lo que hacemos es colocar un ángulo por acá. Podemos colocar alfa. Alfa más el ángulo punto va a ser 90. Esta medida del ángulo sería alfa también. ¿Por qué? Porque alfa más el ángulo punto tiene que ser 90, ya que aquí hay un 90. Y acá otra vez se repite el ángulo punto. Muy bien, y con eso ya tendríamos el problema resuelto, porque en este triángulo podemos aplicar la congruencia con el caso ángulo, lado, ángulo. Y por acá también, ángulo, lado, ángulo, y estos dos triángulos son congruentes. Eso quiere decir que el lado que se opone al ángulo punto es A. Y en el otro triángulo, aquí está el ángulo punto, lado opuesto 15. A vale 15. Por aquí, al ángulo alfa se le opone B. Al ángulo alfa se le opone 7. Entonces ya podemos obtener los valores de A y de B. Si lo restamos, la respuesta sería 8. Siguiente problema. Nos muestran aquí el problema número 3 y nos dice que la figura AL es igual a BL.
AL es igual a BL, entonces hay que colocar AL es igual a BL. Además que LN es igual a LC. LN es igual a LC. Podemos colocarlo por aquí de color así. LN, esta pequeña parte, es igual a LC. Además que BN es igual a AC, de color amarillo. BN es igual a AC. BN sería esta medida y AC sería la medida de abajo. AC. Muy bien. Nos pide calcular el valor de phi. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar un método de congruencia. Y si vemos en este triángulo, el triángulo ALC, están los lados amarillo, azul y rojo. Y en este otro triángulo ABNL están también los mismos lados, amarillo, rojo y azul. Amarillo, rojo y azul. Por lo tanto, estos dos triángulos van a ser congruentes. El ángulo que se opone al lado amarillo es 5θ. El ángulo que se opone al lado amarillo, acá está el lado amarillo, va a ser 5θ. Entonces podemos colocar por aquí 5θ. Eso quiere decir que 5θ más, 5φ más 5φ tiene que ser igual a 180. 5 más 5 es 10. 10φ igual a 180. De aquí resolvemos y φ nos da igual a 18 grados. 18 grados. Continuando con el problema 4, nos dice: en un triángulo rectángulo ABC recto en B, la bisectriz del ángulo BAC, aquí está, interseca al lado BC en N, aquí está el punto N, y además nos dicen que NB es como 3 y NC es como 5. Calcule la medida del ángulo C, o sea, calcular el ángulo θ. Bueno, aquí para resolver este problema lo que podemos hacer es trazar una paralela a la hipotenusa. Una paralela, estas dos rectas van a ser paralelas. Eso quiere decir que el ángulo θ se va a repetir acá. Se va a repetir aquí. Son paralelas. Además, si aquí es alfa, por ángulos alternos internos, aquí también sería alfa. Alfa sería por acá. Eso quiere decir que este es un triángulo isósceles. Esta medida es igual a esta medida. Bueno, podemos colocar los datos, además de que si esto es 5 por el teorema de Tales, 5K, aquí esta relación también va a estar dada como 5 y podemos colocarle otra constante, 5R, esta parte. Y si acá es 3K, entonces aquí debe ser 3R con la nueva constante R. Muy bien, si este lado es 5R, entonces aquí también vale 5R, debido a que en este triángulo hay dos ángulos iguales y estaríamos en el caso de un triángulo isósceles. Para terminar ya, en este triángulo rectángulo tenemos 5R, 3R, se nos hace conocido 4R, por aquí sería. Entonces θ es el ángulo que se opone al lado 3. Es el triángulo 37 y 53, por lo tanto θ sería igual a 37 grados. 37 grados. Siguiente problema. Por último, el problema número 5 nos dice: en la figura P, el punto de intersección de las mediatrices de los lados AB y BC es φ. Nos dice, a ver, otra vez, P es el punto de intersección de las mediatrices de los lados AB y BC. Calcule φ. Eso es lo que nos pide.
Bueno, fácilmente lo que podemos hacer aquí es trazar aquí. Desde P vamos a trazar hacia A y hacia B. De esta manera. Debido a que es una mediatriz, el ángulo va a ser de 90 grados. Sí. La base se va a dividir en dos partes iguales. Además los ángulos también. Y este lado de color rojo es igual a este lado de color rojo. Son iguales. Y bueno, por aquí también nos dice que esta línea es una mediatriz. Podemos hacer lo mismo. Y podemos encontrar de que el lado de color rojo también se repite aquí. Y podemos colocarlo. Debido a que se va a encontrar a un triángulo isósceles. Estos dos lados van a ser iguales. Ya tenemos casi todo. En el triángulo APC, estos dos lados de color rojo son iguales. Entonces, por aquí también va a ser la medida de phi. Lados iguales, ángulos opuestos iguales también. Podemos colocar por acá una medida de ángulo, por ejemplo alfa, y por acá beta, alfa y beta. Y bueno, podemos encontrar que alfa más beta tiene que ser igual a 40, porque aquí es 140, ¿cierto? ¿Cuánto le falta a 140 para que sea 180? Que es la suma de los tres ángulos internos, le falta 40. Por lo tanto que alfa más beta tiene que ser igual a 40. Tiene que ser igual a 40. Además tenemos que esta medida por aquí es igual a esta otra medida por acá. Son iguales porque es un triángulo isósceles. Eso quiere decir que aquí vale phi más alfa. Y esta otra medida de color azul, phi más b más beta, tiene que ser igual aquí, porque es un triángulo isósceles también. Phi más beta. Y escribimos una ecuación que la suma de este ángulo azul más el ángulo de color negro tiene que ser igual a 140, ¿no? Phi más alfa más phi más beta es igual a 140. Pero ya sabemos de que alfa más beta es 40. Alfa más beta es 40, puede pasar a restar. Sería igual a 100. 2 alfa. Y alfa nos sale 50. Esa sería la respuesta. Esto ha sido todo. Denle like al video si les ha gustado, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.